Hola maestro, este es el trabajo de todo lo que aprendimos en el parcial. El primer tema fue el trabajo y el trabajo como materialismo histórico. El proceso de transformación entre el trabajo y el ser humano eh, con la naturaleza es una actividad esencial que define la especie humana. Es un proceso que ha ocurrido desde siempre. El trabajo humano es la base esencial para que las personas puedan subsistir y puedan vivir. El ser humano a través del trabajo media, regula y controla su cambio con la naturaleza. A diferencia de la actividad animal, el trabajo humano está dirigido por la voluntad consciente y un plan a propósito, que existe en la mente del trabajador antes de ser ejecutado. El ser humano transforma la materia natural no solo para adaptarse, sino para crear satisfactores y adecuarlos a sus necesidades. Como decía Karl Marx, el trabajo es el primer lugar. Es un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en el que el hombre media, regula y controla el metabolismo con la naturaleza. El trabajo es su sentido material, la producción de bienes materiales, o sea que el trabajo hace los bienes materiales, ya sean como las casas, los edificios o alguna otra cosa que, por ejemplo, que sea una construcción. El trabajo construye las fuerzas productivas básicas junto con los medios de producción, herramientas, maquinaria y tecnología. El trabajo no funcionaría sin esas herramientas, con las maquinarias, por ejemplo, las que se utilizan para hacer las construcciones. El conocimiento, el desarrollo de estas fuerzas productivas es el motor principal de un cambio social, político y jurídico. La manera en que los seres humanos se organizan para trabajar y producir su vida material, el modo de producción, determina en su última instancia un conjunto de las relaciones sociales, políticas, ideológicas, superestructura. El trabajo es una actividad que nos define bajo el sistema capitalista. El trabajo es para el sistema capitalista, siempre ha sido la base de este sistema. Se convierte en experiencia negativa para el trabajador. La pérdida de la esencia humana. El trabajador no experimenta el trabajo como la realización de su potencial creativo, sino que es una actividad impuesta y externa. O sea, el trabajo no es porque nosotros lo queramos hacer, muchas de las veces solamente es para sobrevivir, ya que muchos de estos trabajos son pesados y pues solamente se utilizan con el fin de ganar dinero y ganarse la vida. El producto del trabajo no le pertenece al trabajador, sino al capitalista, perteneciendo a un elemento ajeno y hostil. La mayoría de veces siempre se tiene un jefe, se trabaja para un jefe y este se lleva pues todo el producto, la producción y pues las ganancias, y el trabajador pues lo mínimo. Nuestra fuerza de trabajo es como una mercancía. En el capitalismo lo que un obrero vende no es su trabajo, es su actividad física, su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo y pues por un salario. Obviamente cuando el trabajador ya no puede trabajar y ya no puede ofrecer sus servicios, pues simplemente pues ya se deja a un lado pues al trabajador y pues ya no le sirve a los jefes. El uso de esta fuerza de trabajo es lo que genera, y su valor de uso es mayor que el cambio, creando la plusvalía, la ganancia del capitalismo. El trabajo es la actividad esencial y creativa del ser humano para transformar la naturaleza, la forma en la que esta actividad se organiza y se realiza de cada época histórica. Un modo de producción es la clave para entender la evolución de la sociedad según el materialismo histórico. Por ejemplo, el modo de producción. El modo de producción es la forma específica en que la sociedad organiza la producción de sus bienes materiales, la estructura fundamental que determina la organización social. Está compuesto por los elementos esenciales, por ejemplo, las fuerzas productivas, que incluyen la fuerza de trabajo, los trabajadores y sus habilidades y sus conocimientos. Muchos tienen habilidades diferentes, por ejemplo, con las computadoras, con
con el uso de alguna maquinaria especial o otro tipo de estrategias para que los trabajos puedan funcionar. Los medios de producción, la tierra, las herramientas y la tecnología, como ya había dicho antes. Las relaciones de producción son las relaciones sociales que establecen los individuos entre sí. Es el proceso de producción que incluye las relaciones de propiedad. La estructura y la superestructura. Esa es la metáfora arquitectónica clave para entender la sociedad. La estructura, por ejemplo, es el conocimiento de la sociedad, constituida por el modo de producción. La estructura es la que determina la instancia y la superestructura. La superestructura es el conjunto de las instituciones, ideas y formas de conciencia que levantan sobre la base económica. Este incluye la superestructura jurídico-política, el Estado, el derecho, las leyes y el sistema político. La ideológica es la religión, la filosofía, la moral, el arte y las ideas dominantes. El materialismo dialéctico. Este materialismo histórico se centra en la sociedad, se basa en la filosofía del materialismo dialéctico y es la concepción del mundo. La perspectiva del trabajo desde la teoría de la reproducción social es asociada a las obras de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Payson. Es una crítica profunda al materialismo histórico clásico. No se enfoca solo en la reproducción económica, sino en cómo se perpetúa el sistema capitalista en el tiempo, haciendo de las desigualdades se mantengan en generación. El trabajo y la reproducción de la fuerza de trabajo. Para esta teoría, el concepto clave es la reproducción de las condiciones de producción. Esto no solo es el económico, sino el social y el político. La reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, en el sistema capitalista, que los trabajadores no solo generan día a día, por ejemplo, comer, dormir y descansar, sino que reproduzcan de forma intergeneracional nuevos trabajadores. Esto implica tres procesos que la teoría de reproducción social, especialmente marxista, feminista, ha visibilizado más en la sociedad. Generación diaria. Actividades que permiten al trabajador regresar al proceso productivo, trabajo doméstico, cuidados, comida y ocio. O sea, por ejemplo, que no solo sea el tiempo de trabajo, sino que también le tenga tenga como que más tiempo de hacer sus cosas de la vida diaria, no simplemente dedicarse al trabajo y que este sea todo su ciclo de vida. Mantenimiento intergeneracional, cuidado de los no trabajadores, los niños, los ancianos y los enfermos, que son futuros o pasados trabajadores. Por ejemplo, que esté trabajando mucho tiempo y que no cuide de sus familiares y así, por ejemplo, que están enfermos o de sus hijos. Este es el mantenimiento intergeneracional, que no descuide este tipo de actividades porque pues son igual relevantes. Reproducción biológica, el nacimiento de nuevos trabajadores. El trabajo de reproducción, principalmente el trabajo doméstico, remunerado, feminizado, se realiza gratis en el sistema capitalista, creando la fuerza de trabajo y luego genera plusvalía. Reproducción de las relaciones de producción. Esto es lo más relevante para la formación humana. El capitalismo requiere la clase trabajadora, no solo la que tenga calificación o habilidades para el trabajo, sino que también tenga su misión y la ideología que justifique el lugar en el sistema. La escuela y la formación humana para el trabajo. Las instituciones de formación, escuela, universidad y familia son vistas como mecanismos esenciales para generar reproducción en relaciones de dominación. La función del trabajo escolar. La escuela es el aparato ideológico del Estado, dominante de las sociedades capitalistas. Su función es garantizar la reproducción de las relaciones de producción, es decir, preparar a la gente para la división social de trabajo. Inculcación de ideología. La escuela transmite ideología dominante. La creencia en la igualdad o las oportunidades, la meritocracia, o sea que te mereces lo que tú estás haciendo. La neutralidad, lo que permite que los individuos asuman voluntariamente sus roles determinados. Doble formación para las escuelas. Esta genera conocimientos y habilidades técnicas, leer, escribir, contar y otras calificaciones necesarias para diversos puestos de trabajo. Actitudes y reglas.
La sumisión a la autoridad, el respeto a las reglas y la puntualidad, el valor de la jerarquía y el manejo de la ideología necesaria para el trabajador eficiente y obediente. Reproducción cultural. Bourdieu se centra en cómo la escuela a través del currículo, las reglas y los hábitos impone a la cultura de la clase dominante como la única cultura legítima. La capital cultural. Los niños de clases dominantes llegan a la escuela con un capital cultural, lenguaje, hábitos y disposiciones, que la escuela valora y premia. Los niños de clases dominantes crecen de él. La violencia simbólica. La escuela ejerce violencia simbólica al desconocer la cultura de las clases populares y hacer que el fracaso escolar parezca resultado de la falta de esfuerzo o aptitud individual y no la desigualdad de origen. El trabajo, desde la teoría, no solo es un acto económico, sino el resultado de un proceso de formación social, cultural e ideología, que se ha preparado y dispuesto al individuo para ocupar su puesto asignado en la división de trabajo capitalista. Les voy a hablar un poco de la plusvalía. Esta es el corazón del análisis económico de Karl Marx e implica cómo el trabajo se convierte en la fuente de exploración del capitalismo. La plusvalía es el valor creado por el trabajador asalariado por encima del valor de su propia fuerza de trabajo. El salario es excedente al valor apropiado gratuitamente por el capitalista y constituye de la fuente de ganancia. Procesos claves. El valor de la fuerza de trabajo. El capitalista paga al obrero un salario que equivale lo necesario para que el obrero pueda vivir y reproducir su fuerza de trabajo, por ejemplo su comida y su vivienda. El tiempo del trabajador excelente. El capitalista hace trabajar al obrero durante una jornada completa, 8 horas. Las primeras 4 horas son trabajo necesario, pero las siguientes horas son trabajo excedente no pagados. Apropiación. El trabajo generado de ese trabajo es excedente a la plusvalía. Algunos tipos de plusvalía son la absoluta, se tiene prolongado una jornada laboral o intensificado el ritmo de trabajo sin variar su salario. Relativa, se tiene disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo, es decir, disminuyendo el costo de bienes y subsistencia del obrero, generalmente medida de mejora de la productividad y la tecnología, mejorando la producción del trabajo social. Fetichismo de la mercancía. Un concepto explica el aspecto ideológico y la forma en la que el trabajador aparece distorsionado el capitalismo. Alguna definición es que el proceso de las mercancías ocultan relaciones sociales y de explotación que existen entre los productores y tienen un valor por sí mismo, independientemente del trabajo humano que lo creó. La inversión de la realidad es una sociedad capitalista. La relación de las personas se manifiestan entre las cosas, como por ejemplo las mercancías. Lo que se oculta, la lucha de clases, la explotación y la apropiación de la plusvalía. Lo que se muestra es el valor de un producto que parece una cualidad natural o intrínseca. En ese objetivo, su precio, su marca y su deseo de consumo. No es el reflejo de una cantidad de trabajo humano al invertido bajo condiciones sociales específicas. La gente relaciona socialmente a través de intercambios, por ejemplo los trueques o el dinero, ya sea lo que se maneja en compras o lo que antes eran los trueques, no directamente desde las relaciones laborales. La interconexión. El trabajo es la fuente de valor de la plusvalía, pero el capitalismo, a través del fetichismo de la mercancía, oculta el origen de la plusvalía de la teoría de la reproducción. Lo que vimos antes explica cómo la educación y la ideología inculcan la creencia del valor cultural, del precio de las mercancías y la justicia de desigualdades. ¿Qué es la cultura? En términos antropológicos y sociológicos, la cultura es mucho más que arte o educación, la totalidad de la aprendida y compartida por un grupo. Por ejemplo, es aquel que todo complejo incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera de otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como medio de la sociedad. También es un conjunto de patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentido y acción que organiza el estilo de vida de un grupo. El concepto de cultura en su sentido amplio se refiere a un conjunto de patrones de pensamiento, sentimiento, acción, creencias y conocimientos y costumbres que definen y organizan
la vida de un grupo humano, en el sistema de significados a través del cual una sociedad interpreta el mundo y se relaciona con él, desde la perspectiva del materialismo histórico y la relación con la pregunta anterior. La cultura ubica predominante en el superestructura ideológica. Esto significa las formas culturales, sino que también profundamente influenciadas y las únicas instancias determinadas por la base económica. La cultura en la modernidad de los siglos XVII al XX. La modernidad surge como de la mano de una ilustración al ascenso de la ciencia, la industrialización capitalista. Su concepto de cultura se caracteriza por el dominio de la razón y el progreso. La cultura moderna está orientada a una fe inquebrantable en la razón como la herramienta universal para resolver todos los problemas humanos. Se creen las grandes narrativas como el proceso, el iluminismo, la ciencia que promete un futuro lineal y mejor. La cultura tenía un propósito moralizador y civilizador. La separación jerárquica se establece en una distinción estricta y valorativa entre la alta cultura, el arte canónico, la literatura y la filosofía. La cultura popular o la de masas, la primera era considerada la cúspide de la civilización y reservatorio de la tradición, mientras que la segunda a menudo desperdiciada como simple entretenimiento o producto comercial del acceso a la alta cultura, que era un marcador de estatus y educación. Identifica fija y nacional. La cultura contribuye a forjar una identidad nacional clara y unificada, forzando las fronteras ideológicas y territoriales. El sujeto individual es concebido como una entidad estable, racional, coherente consigo misma. La cultura de la posmodernidad. La posmodernidad se refiere a un profundo excepcionismo hacia los pilares de la modernidad, particularmente después de la crisis de los metarrelatos, guerras, fracaso de las utopías, fin de los metarrelatos y la fragmentación. El principal postulado, según Jean Francus y Lyotard, es el abandono de la creencia de las verdades universales. La cultura de la creencia se vuelve fragmentada y relativista. Se conoce que no hay una única verdad, sino múltiples perspectivas culturales y subculturas, cada vez con su propia validez. Hibridación y pastiche. Se realiza la jerarquía cultural. La posmodernidad abraza la hibridación y el pastiche, la mezcla irrelevante de estilos, épocas y géneros. El arte pop lo toma como imágenes de publicidad. La cultura popular es un ejemplo clave de que no hay alta ni baja cultura. Todo se convierte en un material disponible para la remezcla. Simulacro e inmediatez. El impacto de los medios de comunicación y las tecnologías digitales lleva a la noción de un simulacro, donde la copia y la imagen pierden su relevancia original. Vimos que en una hiperrealidad en lo que representa una mediática es más real que la propia realidad. El consumo de cultura se vuelve innecesariamente inmediato y superficial. La identidad fluida y el pluralismo. Se cuestiona una identidad fija. La identidad se ve como una construcción social cambiante, múltiple y negociable, influenciado por globalización y tecnología. La cultura se orienta hacia el conocimiento del pluralismo y la diversidad, desechando categorías binarias heredadas por la modernidad. La ideología, según Marx, es en el materialismo histórico. La ideología no es un simple conjunto de ideas, sino un sistema de representaciones que tiene una función social y política específica. Por ejemplo, la invasión y distorsión. La ideología alemana define como ideologías de la inversión de la realidad. Utilizan una metáfora de la cámara oscura. Realizan material en percibida, encabezada o distorsionada. Función: para ocultar la exploración y las contradicciones de clase, al presentar las relaciones de producción, que son históricas, transitorias, como si fueran naturales, eternas y justas. La ideología dominante. La tesis central es que las ideas de clase dominante son ideas más dominantes en cada época. La clase que posee los medios de producción
son material que posee el control sobre los medios de producción. Mental, por ejemplo, la difusión de ideas, la educación y los medios. Esto asegura que la moral, el derecho y la filosofía que prevalecen sirvan para legitimizar el sistema de dominación, para que las clases oprimidas se adapten a la posición de algo normal o merecido, como si la meritocracia existiera en el capitalismo. El marxismo estructural desarrolló el concepto y la ideología del vínculo en el Estado, crucial para entender la formación humana que se orienta hacia el trabajo. Este se distingue de dos tipos de aparatos que utiliza el Estado: la superestructura para mantener el orden social. Los aparatos represivos del Estado, por ejemplo, funcionan primariamente por la violencia. Algunos ejemplos son el ejército, la policía, las cárceles, la administración pública. Se utilizan como ideología, pero su modo es la represión. Los aparatos ideológicos del Estado funcionan principalmente por la ideología y seguramente por la represión también. Su misión es garantizar la reproducción de relaciones de producción, involucrando la ideología dominante. Algunos ejemplos, por ejemplo, el capitalismo, ya que toma a los niños desde pequeño y les inculca durante años las reglas y el respeto a la autoridad, la ética del trabajo y lo que necesitarán en su vida laboral. La interpretación ideológica logran que los individuos reconozcan su lugar en la sociedad y se sujeten a la ideología. La interpretación puede ser que el proceso por el cual la ideología nos llama o nos interpela. Por ejemplo, es cuando nos llaman trabajadores y es donde vamos a quedar toda la vida. El trabajo y la sujeción, el proceso ideológico vital para el trabajo, que nos moldea a los individuos para considerar agentes libres y responsables de nuestra propia disposición, éxito o fracaso, ocultando el determinismo estructural de las clases. El obrero se ve a sí mismo como alguien que libremente vende su trabajo, su fuerza de trabajo, aceptando la explotación y la plusvalía. En definitiva, la cultura y la ideología vehicularizada son los engranajes que aseguran que el trabajo son la fuerza de poder y se organizan de forma constante y eficiente y aceptada por las clases explotadoras del sistema capitalista. También vamos a hablar de la cultura hegemónica. El término hegemonía fue desarrollado por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci para explicar cómo la clase dominante mantiene su poder no solo mediante la fuerza, sino primariamente mediante el consenso y la determinación intelectual y moral. La cultura hegemónica es el conjunto de valores, normas y creencias que se practican y se establecen como sentido común, o la única visión legítima únicamente válida dentro de una sociedad. Su función es ocultar las relaciones de dominación de clase, lo que beneficia a la clase dominante. Por ejemplo, el valor de propiedad privada, meritocracia y la monogamia. Se presenta como algo natural, neutral y beneficiado a toda la sociedad. Su mecanismo. Esta cultura se difunde a través de los aparatos ideológicos de Estado, la escuela, los medios de comunicación, la religión y la familia, logrando que las clases subordinadas internalicen y acepten su propia dominación. La cultura subalterna. El concepto de los subalternos se refiere a aquellos grupos que, debido a su posición económica, social o política, están en una posición subordinada de marginalidad respecto a la cultura hegemónica. Su definición es un conjunto de prácticas significadas con los grupos marginados de clase obrera, campesinos, minorías, etnias o raciales, cuya voz, visiones son callados deslegitimizadamente por un discurso dominante. Su posición de la cultura subalterna está obligada a coexistir a la hegemonía. A menudo sus miembros participan en la cultura dominante, producen algunos valores para evitar el conflicto o para sobrevivir, pero mantienen sus tradiciones, costumbres y sus estilos de vida. Su resistencia no es frontal, puede manifestarse de manera sutil o en el folclore.
en el humor o los rituales en las prácticas cotidianas que interpretan o se apropian selectivamente de los elementos de la cultura hegemónica, a un llamado proceso de hibridación cultural. La contracultura. La contracultura es la manifestación cultural que se establece en una relación de oposición activa y frontal contra los valores fundamentales y la estructura de la misma hegemonía. Es un movimiento de rebelión que no busca diferenciarse, sino que busca transformar radicalmente la sociedad, proponiendo un proyecto de cultura, sociedad y alternativo. Sus valores chocan directamente con los del sistema. Su objetivo es la contrahegemonía, es decir, la construcción de un sistema de ideas alternativo, que desvive y eventualmente reemplaza lo hegemónico. Por ejemplo, los movimientos hippies de los años 60, con su rechazo al consumismo y militarismo, y a su propia moral sexual tradicional. Los ciertos movimientos ecologistas antisistema son unos ejemplos clásicos. Alguna relación de estas culturas es la relación de las tres formas culturales, un campo de batalla constante. La cultura hegemónica inventa constantemente incorporar o neutralizar las prácticas de las culturas subalternas, comercializando el hip hop, artesanías o los subalternos por su parte, mantienen una resistencia latente con sus espacios privados. El choque frontal, cultura versus hegemónica, es la contracultura, que busca un quiebre, una respuesta de la cultura hegemónica. Esta suele utilizar represión, deslegitimización y la presentan como algo inmoral e infantil o hasta desviado para evitar que sus ideas ganen más auge. Los retos de la educación ante la sociedad mexicana actual son complejos multifactoriales, reflejando tanto las profundas desigualdades socioeconómicas históricas del país, como una necesidad para adaptarse a la rápida evolución tecnológica del siglo XXI. Se pueden agrupar de desafíos estructurales de calidad de adaptación, por ejemplo, la desigualdad, la inclusión y la equidad. Esta quizás el desafío más apremiante, que está directamente ligado con la cultura socioeconómica de México. La brecha educativa y geográfica. Existe una dispersidad abismal en el acceso y la calidad de educación entre las zonas urbanas, las comunidades rurales o marginadas. Las escuelas en estas últimas suelen carecer de infraestructura básica, agua potable, materiales didácticos y suficientes crucialmente para la conectividad de internet. El abandono escolar. La desigualdad económica obliga a muchos niños y jóvenes de bajos recursos, especialmente de educación media superior, a dejar sus estudios e integrarse al mercado laboral con ingreso familiar. Por ejemplo, la gente que tiene bajos recursos, escasos recursos, tiende más a dejar que sus hijos trabajen y estos no no sigan con sus estudios, más cuando están, por ejemplo, en la prepa secundaria. Todavía la primaria muchos sí la terminan. La inclusión y la diversidad. Se requiere un modelo educativo que atienda a la diversidad lingüística, etnia y cultural del país, que garantice la inclusión de las personas con discapacidad, erradicando la forma de discriminación e inclusión. Calidad de formación de pertenencia. Algunos desafíos de calidad que han crecido: la cobertura educativa, la calidad de los aprendizajes, la interpretación del cuerpo docente siguen siendo los puntos débiles. Resultados de aprendizaje. Persisten en deficiencias de adquisición de aprendizajes fundamentales como la lectura, las matemáticas y el pensamiento científico. Un problema que se agravó severamente en la pandemia del COVID-19 debido a la pérdida de clases presenciales. La formación docente, que se necesita fortalecer la formación inicial y continua del profesorado para que adquieran habilidades necesarias para afrontar los conflictos actuales, incluyendo implementación efectiva de nuevas metodologías pedagógicas, como el aprendizaje basado en problemas, la adaptación de un mundo digital también. Habilidades del siglo XXI, esencial del currículo. Se mueve la memorización y reproducción de la información, a fomentar un pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Y el trabajo en equipo. La tecnología y estructuras de adaptación
La sociedad actual, marcada por transformaciones digitales, impone nuevos requerimientos del sistema educativo. Por ejemplo, las brechas digitales, la interpretación de tecnología artificial IA en el aula se topa con desigualdades de acceso, mientras que en zonas urbanas pueden avanzar a escuelas, mientras que la infraestructura conecta lo necesario y que pueden ampliar sus brechas educativas en un lugar de reducirla. En resumen, la educación mexicana debe trabajar simultáneamente con equidad, llegar a todos la calidad y asegurar un aprendizaje significativo. Y ya, sea todos los temas. Muchas gracias.